Muy buenos días, tengan todos ustedes donde quiera que usted nos esté escuchando. Hermano, le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Déjeme iniciar con una oración para agradecer al Eterno por todas las benevolencias que hemos recibido hasta este día. Señor, te damos las gracias porque tú nos has bendecido en una manera especial al poder concedernos el privilegio de iniciar una nueva jornada en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que la palabra que tú nos des sea, Señor, usada en nuestra vida en una forma sobrenatural. Que podamos, Señor, allegarnos a ti, acercarnos más profundamente a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, tener la capacidad a través del Ruach HaKodesh de poder, Señor, llevarla a cabo. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, porque tú, Señor, eres bueno. Amén. Hermanos, muy buenos días una vez más a todos y cada uno de ustedes. Hemos ya iniciado el libro de Deuteronomio. Para muchos de ustedes todavía sigue siendo la manera en la cómo identifican este libro, que traducido al español, del griego al español, quiere decir la segunda ley. Un programa anterior a este ya explicamos que en hebreo simplemente significa Devarim. Y cuando da inicio el capítulo 1, versículo 1, dice el siervo Moisés, que fue el escritor, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto. De ahí se sustrae el nombre de Devarim. Devarim quiere decir simplemente palabras. Entonces nos podemos dar cuenta que este libro es simplemente un compendio de predicaciones, para que lo entendamos, un compendio de conferencias, un compendio de pláticas que les estaba dando Moisés a aquella nueva generación. Pero también hay algo que yo quiero enfatizar en este día, que es un libro que recuerda lo que ya se había hablado. Qué importante, porque cuando nosotros leemos una de las introducciones de cada uno de los subtítulos de la Reina Valera, nos podemos dar cuenta que está hablando en tiempo pasado. Déjeme explicarle. En el versículo 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés, tiempo pasado. Nos brincamos al versículo 9 de Deuteronomio 1, Devarim 1, y dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo. Perfecto, ya van dos. Cuando llegamos al versículo 19 dice: y salidos, pasado, de Horeb anduvimos. Qué importante. Entonces nos podemos dar cuenta que la mayoría de estos pasajes están escritos en pasado. Cuando nosotros llegamos a Deuteronomio capítulo 2, inicia en el versículo 1, dice: luego volvimos y salimos al desierto. Devarim 2:9 dice: y Jehová me dijo. Entonces nos podemos dar cuenta que estas palabras eran una conversación que estaba teniendo Moisés con aquella nueva generación. Y con esto podemos deducir que la intención de este libro, la intención del autor, la intención de aquel predicador que estaba dirigiendo aquellas pláticas, era solamente el de recordarle a Israel. Porque, hermano, cuando usted se sumerge en la palabra, hay varias veces que se usa la palabra recuerda, recuerda. Qué importante. Vamos a ponerle a este programa conversaciones y pactos. Qué importante, porque básicamente eso es lo que Moisés les estaba diciendo o tratando de hacer en aquel día. Estaba tratando de conversar para recordarles el pacto al pueblo de Israel. Esta misma estructura que siguió Moisés la vamos a volver a encontrar en el Brit Hadashah, la vamos a volver a encontrar en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros viajamos rápidamente de Devarim hasta el libro de Apocalipsis,
nos podemos dar cuenta en el segundo capítulo, según la versión Reina Valera 1960, que Yeshua sigue el mismo proceso de recordarle a la iglesia el pacto. Qué importante, por eso llamamos que son conversaciones y pactos. Porque básicamente Jesús, Yeshua, estaba haciendo lo mismo en el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en materia porque yo creo que esto es un mensaje que tenemos que incorporar inmediatamente en este día a nuestras vidas. En el versículo primero de Apocalipsis 2 dice de esta forma: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo cual muchos ya hemos deducido que quizás se estaba refiriendo al pastor de aquellas iglesias. Y dice: el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahí está Yeshua, Jesús, está identificándose no como el autor, pero sí como el que estaba dictando palabra por palabra este libro a aquel apóstol Juan. Versículo 2, y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y ya has sufrido, y ya has tenido paciencia, y ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué hermoso. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto que estaba haciendo Yeshua, Jesús, les estaba diciendo las cosas hermosas que tenía esa iglesia antes de venir y reprender alguna cosa negativa que ellos tuvieran. Yo creo que es una manera muy formal, es una manera muy cordial, es una manera muy amorosa de cómo introducir una conversación al poder resaltar lo hermoso de la gente antes de decirles algo negativo. Es algo que nosotros debemos de aplicar porque Jesús así lo hizo. Entonces, antes de llegar al versículo 4, Él vino y motivó a la gente de aquella iglesia de Éfeso, diciéndoles lo hermoso que ellos poseían, las virtudes que Él estaba observando en cada uno de ellos en aquella iglesia. Pero ya entrado en el versículo 4, entonces ahí viene el Señor a recordarles y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchos hemos interpretado de esta porción de las Escrituras como que se nos había muerto la pasión por el Eterno. Otra interpretación que yo sugiero para que lo tengas en consideración: no queremos imponer nada sobre tu vida, pero sí queremos sugerir algo que nosotros hemos entendido cuando el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Estaba rompiendo el primer mandamiento de la ley, porque el primer mandamiento de la ley nos dice que tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Hay muchos pastores evangélicos que lo traducen de diferente forma, ¿no? Lo traducen que había muerto la pasión por el servicio al Señor o la pasión por la búsqueda del Señor. Dentro de la congregación mesiánica, yo preferiría darle la interpretación que lo que Yeshua le estaba diciendo a aquella iglesia de Éfeso es que había roto o se había olvidado del primer mandamiento de haber o tenía que haber amado al Señor con todo su corazón. Pero solamente, como digo, es una sugerencia para que todos nosotros los tengamos en consideración. Pero ya entrando de lleno al versículo 5, volvemos a entrar en lo que estamos hablando, en el de recordar. La palabra constantemente nos está diciendo que recordemos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Qué importante, ¿no? Porque, hermano, usted puede decir: hermano, pero ¿por qué
tenemos que estar leyendo la palabra y siempre nos tiene que estar diciendo, recuerda. Hermano, vivimos en un tiempo donde realmente estamos distraídos. Vivimos en un tiempo donde realmente estamos afanados. Eso es lo que el enemigo Hasatán está haciendo con toda la sociedad en la que vivimos, en cada una de las ciudades donde vivimos cada uno de nosotros. Está imponiendo este sistema económico que todos sabemos que pronto va a caer, para que de esa forma mantenernos distraídos totalmente de lo que es la voluntad del Eterno, de lo que son los mandamientos del Eterno. Aquí viene Yeshua, Jesús, con la misma estructura del libro de Deuteronomio, no tratando de imponer más mandamientos sobre la iglesia de Éfeso, no tratando de poner una segunda ley o añadir más a los mandamientos que él ya había dado en la Torá, pero sí viene y le dice que los recuerde. Entonces aquí en el versículo 4 estamos viendo más o menos el propósito que Yeshua tenía al estar conversando. Recuerde, estaba conversando con la iglesia. No estaba condenando a la iglesia, estaba conversando, quería él una conversación, quería que él escucharan sus palabras para poder producir en ellos el arrepentimiento. Eso fue todo, eso es todo el propósito por lo cual el Señor estaba hablándole a aquellas 7 iglesias de Asia. Entonces, en el 4 y en el 5 nos podemos dar cuenta. Número 1, vuelve a tu primer amor, vuelve al mandamiento. Número 2, el versículo 5 de Apocalipsis dice de esta forma, recuerda. Entonces, no solo recuerda tu pacto, pero también vuelve al primer mandamiento. Cuando estamos enfocados en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, todos los otros mandamientos son fáciles, hermano. Déjame decirte esto, no tienes que confundirte. Si tú estás dispuesto a cumplir el primero, esa es la fundación de todos los demás. Cuando tú has logrado amar a Dios, hermano, es fácil amar a la gente, es fácil buscar el bien de la gente, es fácil cumplir los demás mandamientos. Pero cuando tenemos un problema y se nos ha olvidado el amor que le debemos al Eterno, hermano, todo lo demás se complica, todo lo demás se nos hace difícil, todo lo demás se nos hace carga. Entonces volvemos aquí a que Jesús, Yeshua, les está diciendo, recuerda, en esta conversación, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. No es meramente una amenaza, simplemente volvemos a decir, no debemos nunca de acercarnos a la palabra con temor. Esto es una conversación que estaba teniendo Yeshua con la iglesia de Éfeso. El versículo 6 sigue con las motivaciones y viene Jesús, Yeshua, él dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué precioso mensaje, hermano. Vamos a recapitular un poco. Le hemos puesto a nuestro programa Conversaciones y Pactos, porque prácticamente esa es la estructura que estaba haciendo Moisés al estar escribiendo el libro de Deuteronomio. Y seguramente no tan solo que escribió Deuteronomio en letra, pero también lo predicó audiblemente a toda aquella generación. Podemos dar cuenta que esta misma estructura la podemos encontrar en Apocalipsis. Viene Jesús, viene Yeshua y está recordándole a la iglesia de Éfeso que había caído de un lugar en el cual ellos estuvieron antes. Yo creo que ese lugar donde ellos estuvieron antes habían tomado en consideración el pacto y ahora se estaban alejando totalmente de aquel pacto.
Es algo que nosotros tenemos que estar constantemente recordando en nuestra vida, porque hermanos, seamos honestos, ya lo he dicho una vez más, lo vuelvo a repetir, vivimos en una sociedad que constantemente está robando nuestra mente, que muchas veces desde que salimos de nuestra casa a iniciar nuestras jornadas de trabajo o cualquier otra actividad, hermano, ya lo hacemos quizás ignorando la responsabilidad que tenemos primeramente de poner nuestras vidas delante del Señor, de adorar al Señor un tiempo antes de salir de nuestra casa, de que nuestras primeras palabras sean dirigidas primeramente al Eterno. Qué importante porque nosotros nos podemos dar cuenta a través de Deuteronomio que las palabras son importantes, hermano. Esta semana estaba yo platicando con una persona que el Señor me dio una palabra que está en el libro de Eclesiastés. Y yo quiero regalar esta palabra porque yo creo que va a ser de bendición para algunas personas en este día. No tan solo que debemos de recordar las maravillas que el Señor ha hecho. No tan solo que debemos de recordar las promesas que el Señor nos ha hecho, pero también debemos de recordar sus mandamientos y regresar a ese primer amor de amarlo a Él primeramente. Como también tenemos que recordar ese pacto, y si nos hemos salido, nos hemos desviado por algunos días, por algún tiempo de ese pacto, pues tenemos que regresar, hermano, porque básicamente es un compromiso que tenemos con el Señor. Es un compromiso que podemos darnos cuenta que en los últimos días, hermano, está en decadencia. Ya no hay gente de pacto. Ya no hay gente que pueda decir, es que he hecho, o el Señor ha hecho un pacto conmigo y tengo que vivir dentro de ese pacto. Amén. Cuando llegamos al libro de Eclesiastés, déjame regalarte este precioso pasaje, porque también nosotros, hermano, tenemos que recordar las promesas que le hemos hecho. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el instituto bíblico, y esto yo lo hablo a los pastores, a todos los que están en servicio, estando yo muy joven, tenía como 23 años, pues yo emocionado una noche, yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a predicar a las almas a donde quiera que tú me mandes. Antes de empezar este programa estaba orando y el Señor me estaba recordando aquellas palabras. Quizás también lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso es: recuerda tu pacto, pero también recuerda tus motivaciones iniciales cuando te convertiste. Recuerda aquel tiempo que ahorita lo ves solamente como una añoranza. Recuerda cada una de las promesas que también hemos hecho al Señor. Cuando llegamos a Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 7, dice de esta forma: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Fíjate nada más cómo el Eterno clasifica, define a una persona que ha dicho algo, que ha dado una palabra y no la cumple. El Señor los define como insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Importante, ¿no? Porque a veces cuando somos incapaces de cumplir nuestros votos, especialmente todos aquellos que estamos en el ministerio, el Señor nos considera insensatos, pero también nosotros a veces nos justificamos pensando o diciendo que hicimos aquel voto basados en la ignorancia. Y no siempre es verdad, hermano. Yo creo que estamos conscientes cada vez que sale algo de nuestra boca. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Se da cuenta que las palabras son importantes. Por eso es de suma importancia que nosotros regresemos a las raíces hebreas. Que nosotros entendamos que la palabra devarim significa palabras. Porque para el Señor las palabras son importantes. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, de tus palabras? Y que destruya la obra de tus manos.
Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Hermano, qué precioso mensaje. Estamos iniciando el libro de Deuteronomio, Devarim. Hemos definido que simplemente significa palabras. Hemos definido que es un compendio de pláticas, de charlas que tuvo Moisés con el pueblo de Israel. Nos hemos dado cuenta que también en el Nuevo Testamento sigue Yeshua, Jesús, diciendo, haciendo la misma estructura, recordándole a las iglesias de Asia en el libro de Apocalipsis. Y en uno de los mensajes a la iglesia de Éfeso le dice: recuerda de dónde has caído. Este es el mensaje, es un mensaje bastante sencillo realmente, pero hermano, bastante importante para nuestro diario vivir. Porque seguramente tú vas ahorita en aquel carro o estás ahorita en tu casa y vas a iniciar tu día, hermano. El Señor nos da esta palabra y nos dice: recuerda. Recordamos aquellas áreas donde quizás se han empolvado por la falta de uso. Recordemos aquellas palabras que han salido de nuestra boca que algún día fueron promesa, algún día fueron pasión en nuestro corazón y no las hemos cumplido. Recordemos todo aquello que hemos prometido delante del Señor, hermano, y continuemos adelante. Paguemos nuestros votos a Jehová. Amén, cumplamos nuestro pacto, recordamos nuestro pacto. El mismo Yeshua nos dijo cuando estableció el pacto, dice: haced esto en memoria de mí. Esas fueron sus primeras palabras. Es por eso que nos acercamos a Él cuando tomamos el pan y el vino, y lo hacemos en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros y para recordar que parte del pacto es el ir y evangelizar, el ir y llamar a otros a la vida que nosotros estamos viviendo, al conocimiento que nosotros tenemos en el Señor. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676. Y yo te invito, hermano, a que podamos seguir charlando. Yo te invito, hermano, a que podamos seguir en contacto después de este programa. Si tienes alguna duda, 214-212-7676. Y recuerda, hermano, recuerda que tenemos un pacto con el Señor. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chuleka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.